muchas gracias a Septon México, a Fernando Flores por nuevamente invitarme a estar con ustedes el día de hoy. Y quiero agradecer de manera muy especial al auditorio que hoy nos acompaña a lo largo de la República Mexicana, de Latinoamérica. Bienvenidos a todos. Nuevamente les reitero, el estar con ustedes es un privilegio y espero que el día de hoy la plática que estaremos dictando les sea de mucha utilidad. Bien, como Alan Flores tuvo la oportunidad muy amablemente de presentarme, yo soy el doctor Marcos González Berridi. Yo tengo una especialidad en cirugía maxilofacial, pero antes que nada soy un odontólogo de profesión y tuve la oportunidad de formarme como técnico en urgencias médicas en la Cruz Roja Mexicana, cosa que marcó de manera muy importante mi carrera y lo sigue haciendo. Por lo tanto, este webinar tiene una influencia importante de Cruz Roja Mexicana y ustedes lo irán viendo durante el transcurso de esta charla. Entre otras cosas, lo que estamos haciendo con Septon México es tratar de inculcar al odontólogo la importancia en el manejo del dolor. Entonces, yo soy un comprometido y soy un apasionado del manejo del dolor. Cuido mucho los detalles a la hora de atender a un paciente y creo que esa es la clave para que nosotros podamos tener una práctica adecuada. Bien, sin más preámbulo, quisiera platicarles que este webinar que van a escuchar el día de hoy tiene una revisión bibliográfica actualizada, realizada en la biblioteca virtual de la UNAM, a la cual tengo acceso. Y pusimos algunas palabras clave como anestesia local, articaína, medicaín, mepivacaína, manejo del dolor, entre otros muchos. Y revisamos algunas revistas y, por supuesto, los libros que forman parte pues, de la práctica diaria y que son nuestro pilar angular o la piedra angular como del manejo del dolor y esto es el doctor Stanley Malamet, ¿no? Siempre es importante que nosotros tengamos una referencia bibliográfica y que tengamos esa bibliografía disponible para poder comprobar que lo que escuchamos es real, que lo que escuchamos ha sido funcional gracias a esa revisión que hicimos. Entonces, les comparto con ustedes este pequeño enlace de WeTransfer, donde ustedes pueden descargar el banco de artículos que hemos revisado, donde ustedes los pueden revisar de una manera más tranquila para que tengan una referencia de qué es lo que hicimos. Y bien, doctores, como todo en la vida, debemos de tener una misión. Si tenemos un propósito, una misión, definitivamente estaremos más cercanos a alcanzar pues lo que todos queremos, ¿no? Ser felices y tener éxito a la hora de atender a nuestros pacientes. La misión de esta plática sigue siendo promover y catalizar esto a nivel nacional e internacional para que el odontólogo siga creciendo en habilidades y destrezas en el manejo del dolor y el uso seguro y predecible de los anestésicos locales, cosa que es muy importante, ¿no? Y por supuesto, este webinar tiene una visión. La visión es que todos nosotros, compañeros de profesión, se encuentren motivados siempre en la constante actualización con el fin de mejorar su práctica profesional y disminuir de manera importante las complicaciones durante la atención dental. Bien, ahí abajo ustedes verán unas pequeñas flechas. Esas flechas hablan de una sola cosa. Nosotros cuando somos formados en la universidad, y esto lo veo a diario con mis alumnos, siempre trato de recalcar que nosotros como odontólogos también nos formamos a la par como médicos orales. El practicar la medicina oral es muy importante. La práctica de la medicina oral involucra a estudiar al paciente como un todo y no solamente como un diagnóstico sencillo como caries o una restauración o una prótesis. No, estudiar al paciente como un todo y de esa manera nosotros estaremos más cercanos a cumplir los objetivos. A veces cuando tratamos la enfermedad se gana o se pierde, pero les puedo garantizar que si tratamos directamente al paciente, siempre ganaremos, ¿ok? Y tendremos su confianza y definitivamente podremos llevar a cabo nuestros tratamientos de mejor manera. Y bien, esta lámina que les presento es de una película que es una historia de la vida real que me influenció desde que era muy pequeño, desde que la vi, y es una lámina del doctor Hunter Adams, Patch Adams, y él practica la risoterapia o la medicina a través de la risa, ¿no? Él en esa película
con este matemático en esa diapositiva nos deja una gran enseñanza y dice, si te enfocas en el problema, no verás fácilmente la solución. Y esto, doctores, es muy importante porque a la hora de hablar del manejo del dolor, en ocasiones nos estancamos durante el tratamiento y no encontramos la solución para poder seguir alcanzando nuestras metas, ¿no? A veces nos encontramos ante retos terapéuticos muy importantes a la hora de tratar diferentes problemas de origen dental y definitivamente si nos enfocamos en el problema y no vemos al paciente como un todo, no vemos el entorno de ese paciente, todo lo que está alrededor, definitivamente estaremos menos cercanos a alcanzar el objetivo primario. Bien, y este webinar dice una visión hacia el futuro. ¿Por qué una visión hacia el futuro? Porque finalmente el futuro nos ha alcanzado. Yo cuando empecé a estudiar odontología en el año 2000, la odontología que se practicaba era una odontología analógica, una odontología donde todo lo que realizábamos era finalmente enseñado por nuestros maestros, teníamos muy pocas herramientas para poder educarnos y ahora el panorama está abierto, ¿okay? El futuro está aquí y el futuro está en las redes sociales, en el internet, en todo lo que estamos haciendo. Entonces la odontología analógica se está transformando en la odontología del futuro. Y esa odontología del futuro, doctores, es la odontología digital. No, ninguno de ustedes me dejará mentir que en la actualidad los estudios como el CT Scan o ConBeam, que son estudios tridimensionales, ya no se están convirtiendo en un privilegio, sino en una necesidad para poder estudiar a nuestros pacientes de una mejor manera. De igual manera, el escáner intraoral está transformando toda la odontología que era análoga, la toma de modelos de estudio, la toma de registros de arcos faciales, etcétera, en algo digital y guiado por un ordenador. De igual forma, la implantología, todas las ramas que pertenecen a la odontología han cambiado, ¿no? Incluyendo mi especialidad, la cirugía maxilofacial, que ahora la planeación que hacemos para los pacientes con alguna deformidad es una planeación virtual. Entonces tenemos que empezar a buscar las herramientas para empezar a mudarnos hacia esa parte de la odontología que es ese futuro que ya nos ha alcanzado, ¿no? Y bien, sin embargo, a pesar de que esto es el futuro, de que esto en la actualidad se está convirtiendo en una herramienta indispensable, siempre estaré aquí para presentarles esta diapositiva, que para mí es la diapositiva central de esta plática, el valor de lo esencial. El valor de lo esencial o las cosas básicas que nosotros practicamos en la odontología. Primero lo que tenemos que hacer, y eso lo hicimos todos cuando fuimos alumnos, no dejamos de ser alumnos, y eso es algo muy importante, prepararnos, ¿no? Entonces, todos recibimos una preparación, una educación diferente en diversas universidades, y esa preparación puede haber llegado hasta pregrado o puede haber avanzado hasta posgrado. Después de ahí, adquirimos algo que solamente el tiempo nos lo da. El tiempo y por supuesto, nuestros maestros queridos, a los que siempre guardaré con mucho respeto y con mucho cariño. Ellos fueron parte esencial de mi formación y siempre les enviaré un cordial saludo al doctor Jorge Telles, al doctor Jorge Quesada, no por mencionar algunos. Esa experiencia nos la brinda el tiempo y nuestros maestros. Entonces, ¿qué necesitamos en estos eslabones del valor de lo esencial para seguir ejerciendo una práctica adecuada? Número uno, después de que nos preparamos, después de que tomamos experiencia, que conocimos cómo es el mundo después de la escuela, lo único que hace falta en esa cadena del valor de lo esencial es la actualización, cosa que es vital. Yo creo firmemente en que nosotros, si seguimos actualizándonos a diario, si seguimos participando en eventos como estas plataformas fantásticas como los webinars, yendo a cursos, leyendo artículos, definitivamente estaremos muy cercanos a alcanzar el éxito. Y por supuesto, la juventud aprieta, ¿no? Entonces, cada vez egresan más odontólogos jóvenes que tienen muchas ganas de comerse el mundo y de seguir adelante y crecer. Entonces, para todos aquellos odontólogos que llevan muchos años de experiencia, que se prepararon durante mucho tiempo, la única manera de poder
seguir en la carrera ante todo esto de la juventud, es seguir actualizándonos. Si nos quedamos sin actualizarnos, los jóvenes definitivamente serán los que se llevarán gran parte del mercado, ¿no? Entonces, y a ustedes jóvenes, lo único que necesitan es continuar por esa vía, actualizarse, y la experiencia vendrá con el tiempo. Y por supuesto, la actualización requiere estar definitivamente ligado a la tecnología. La tecnología, como lo veíamos hace unos minutos, nos ha alcanzado. Todas las situaciones relacionadas a los ordenadores, a las computadoras, a los programas digitales, son parte fundamental para poder llevar a cabo una mejor práctica. Y bien, doctores, el webinar pasado, donde rompíamos paradigmas, ¿okay? Decíamos rompiendo paradigmas, ahora esta diapositiva se convierte nuevamente en una diapositiva muy importante, porque finalmente nosotros trabajamos para servir a los pacientes, ¿no? Y nuestros pacientes nos van a medir de una forma elemental. ¿Y cómo es la manera como nos van a medir nuestros pacientes? En el manejo del dolor. El manejo del dolor, lo platicábamos en el webinar anterior, se convierte en un denominador común, porque todos los odontólogos debemos de practicar una adecuada, o debemos de ejercer un adecuado manejo del dolor. Eso es vital para el odontólogo. Y se convierte en un diferenciador, porque aquel que no maneje adecuadamente el dolor seguramente perderá parte de su cartera de los pacientes, porque el paciente nos mide de acuerdo a las sensaciones que tiene a la hora de la consulta, ¿no? Esa es como nos mide nuestro paciente. Y el dolor, doctor, según la OMS, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, acompañado con un daño tisular o potencial, o descrito en términos de tal daño. ¿Qué quiere decir esto finalmente? Es que no deja de ser el dolor una percepción, y es una percepción compleja, doctores. ¿Por qué es compleja? Porque es algo completamente subjetivo. Entonces, hacer algo subjetivo lo vuelve algo muy complicado de manejar, porque todos los pacientes, y nosotros conocemos este término del umbral alto, paciente que tolera mucho dolor; umbral bajo, paciente que no tolera el dolor, y esto es real. Entonces, al ser una sensación subjetiva, es una situación que se dificulta manejar de una manera sistematizada. Por lo tanto, tenemos que conocer a nuestro paciente y conocer esas variantes que hacen que cada uno de ellos se vuelva un reto, pero un reto lindo para poder atender, para poder resolver. Y las dos caras del dolor, definitivamente nosotros sabemos que existe el dolor agudo, que es con el que lidiamos casi a diario, y el dolor crónico, que podemos estar lidiando también principalmente en trastornos que afectan a la articulación temporomandibular. Y decía Albert Schweitzer es un filólogo y un médico misionero franco-alemán, y este señor estuvo mucho tiempo en África, ganó el Premio Nobel de la Paz, y una de sus frases magnas decía: el dolor es un azote más terrible para la humanidad que incluso la misma muerte. Y quien ha padecido un dolor dental no me dejará mentir que es una sensación sumamente desagradable, es una situación incapacitante y que altera a todos los niveles la vida cotidiana de nuestros pacientes. Entonces, es muy importante conocer el dolor, y es muy importante conocer el dolor de origen dental. Ahí en la parte de abajo les señalo esta lámina, tan famosa lámina, porque es real. Nosotros tenemos los órganos dentarios, son órganos que están ricamente vascularizados, ricamente inervados, y esta situación de tener tejidos duros alrededor de un tejido blando ricamente vascularizado e inervado vuelve propicio a un dolor tan importante que puede condicionar en la vida de nuestro paciente, es decir, puede incapacitarlo, ¿no? Ese es el motivo principal por el cual la gente nos visita. Y tenemos escalas como la escala visual análoga, donde podemos podemos pedir a nuestros pacientes que nos puedan, de una manera un poco más objetiva, indicar en qué nivel de dolor están, ¿no? 0 dolor o un dolor 10, que es un dolor insoportable, un dolor que dentro de esta escala visual análoga se creó para el paciente oncológico, para el paciente con trastornos de origen neuropático o neurálgico,
Entonces, en esta escala podemos nosotros valorar de una manera más sencilla cuánto dolor tiene el paciente. Y bien, si nosotros aunamos a que nuestro paciente tiene dolor y acude con nosotros, y el consultorio dental, el odontólogo per se, transmite miedo y estrés, la situación se vuelve mucho más compleja de manejar. Entonces, es bien importante que el odontólogo, aparte de ser un experto en el manejo del dolor, sea un experto en el manejo del estrés, de controlar el miedo de nuestros pacientes. Esa es otra de las herramientas básicas que debemos de tener. Y créanme que en México, al no contar, como en otros países, con la facilidad para poder sedar un paciente, para poder hacer sedaciones conscientes con óxido nitroso, como mi buen amigo el doctor Rodolfo Molano lo hace bien en Colombia, nosotros acá no lo tenemos, ¿no? Entonces, como no lo tenemos, nos tenemos que volver un experto en el manejo de ese estrés, porque ese estrés nos puede disparar una situación que nosotros llamamos adrenérgica, es decir, nuestro corazón late más rápido, nuestra presión arterial es más, sube, entonces automáticamente la situación del dolor aumenta. ¿Ok? ¿Y qué es lo que más le temen los pacientes cuando visitan al odontólogo? Definitivamente a que les duela, a las agujas, a la anestesia, al sonido de la fresa, a que los vayamos a lastimar y por supuesto al costo. Bien, dentro de este manejo del dolor y dentro de esta visión que nosotros tenemos, quisiera hacer una subdivisión del manejo del dolor en momentos durante la atención dental. Existen 3 momentos a la hora de atender a un paciente que tenemos de manera habitual. El momento preoperatorio, es decir, antes de atender a ese paciente, el momento antes de que ese paciente sea anestesiado, que ese paciente sea intervenido, ¿no? Después tenemos el momento transoperatorio, es decir, todo el periodo que pasa desde que inicia la atención hasta que termina, y después la parte para mí también muy importante y especialmente en cirugía, el postoperatorio. Si nosotros controlamos estos 3 momentos de una manera adecuada, les garantizo que nuestro paciente se llevará buenas sensaciones, se irá contento y sobre todo será nuestra mejor publicidad. Entonces, dentro de este manejo del dolor tenemos herramientas que, como les platicaba, el futuro nos ha alcanzado. Ha habido pocas variantes en la farmacología de los anestésicos locales desde que se describió al primero de ellos, que fue la cocaína, desde que se describió la primera amiga, que fue la lidocaína. Pero a nosotros llegó una herramienta indispensable en el armamentarium del odontólogo. Esa herramienta es la articaína, es medicaína, ¿no? La articaína tiene bondades y noblezas que lo convierten en el anestésico local que para mí es el gold estándar en mi práctica diaria. Y esto ha permitido llevar por buena lid todos estos años trabajando, y definitivamente estar hablando el día de hoy de Medicaín y representando a Septon es simplemente un orgullo, porque sabemos que, o tengo constatado y comprobado, que este anestésico local funciona y funciona muy, muy bien. Y bien, en estos 3 momentos, preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio, iremos desglosando nuestro webinar. El primero de ellos, el preoperatorio, antes, operatorio, procedimiento, ¿no? Antes del procedimiento. ¿Qué vamos a hacer antes del procedimiento? Antes del procedimiento tenemos nosotros que convertirnos en expertos en el manejo del estrés. Tenemos que convertirnos en expertos en realizar diagnósticos y, por supuesto, en identificar al paciente que viene con dolor para que de esta forma pueda ser manejado como debe ser, ¿ok? En cuanto al estrés, tenemos una pirámide. Esta pirámide involucra varias cosas, como el medio ambiente o el ambiente en que nuestro paciente va a acudir a la consulta, el personal que trabaja con nosotros, una comunicación efectiva, que es realmente la herramienta más efectiva de todas, y el valor agregado. Y desglosamos rápidamente cada una de ellas. El ambiente, definitivamente un consultorio, por pequeño que sea, la ubicación es lo de menos. Si nuestro consultorio y nuestras instalaciones están propias para poder atender a nuestro paciente, es decir, transmiten una sensación de higiene,
de tranquilidad, una sensación de cierta paz, definitivamente el estrés estará mucho más controlado. De un consultorio organizado es un consultorio que transmite seguridad y transmite profesionalismo. Entonces, esta parte es muy importante, ¿ok? Y por supuesto la distribución, un consultorio bien distribuido con sus áreas adecuadamente organizadas, creará un ambiente mucho más chill out o mucho más relajado para nuestros pacientes. Y eso es clave, doctores, ¿ok? Número 2, el personal. ¿Cuántos pacientes no se van porque tenemos un asistente que a veces no llega de buen humor, ¿ok? ¿Cuántos pacientes no se van porque nuestro personal no le dedica unos minutos a escuchar a nuestros pacientes, ¿ok? Los pacientes, como platicábamos al inicio, son un todo. Cuando llegan a nuestra consulta son impactados de manera directa por nosotros. Nosotros somos sus doctores. Llegan con miedo, llegan con estrés, y si nuestro personal no es amable, no es empático, no transmite profesionalismo y no respeta los lineamientos adecuados de la atención, definitivamente el paciente encontrará un estado de estrés seguro. Entonces, aquí es muy importante. Y la comunicación efectiva, que aquí la gran mayoría de nosotros somos expertos. La manera en cómo comunicamos las cosas a nuestro paciente nos puede exentar de tener problemas, desde problemas médico-legales hasta problemas a la hora de realizar o interpretar o que nuestro paciente interprete adecuadamente nuestros diagnósticos. Por eso la comunicación con el paciente es muy importante, ¿okay? Hacerlo de una manera sencilla, una manera ordenada, amable, ¿ok? Y empática, es decir, o con simpatía. Finalmente la simpatía es sufro contigo y nosotros de una u otra manera tenemos que mostrarnos ante nuestros pacientes con esas características. También la comunicación efectiva es muy importante con la familia, porque ¿cuántos de nosotros no tenemos pacientes que son muy tranquilos, que son pacientes muy buenos, pero finalmente con quien batallamos o con quien lidiamos y tenemos un problema es con ese familiar que siempre va con nosotros? Por eso es muy importante que con la familia nuestra comunicación sea adecuada. Y entre el equipo de trabajo, esto es muy importante, les platico mi experiencia. En nuestra clínica, el equipo de trabajo, el personal tiene prohibido palabras como aguja, tiene prohibido palabras como bisturí, tiene prohibido palabras como sangrado, sangre, hemorragia. Esto a la hora de la atención, el paciente lo valora mucho, ¿ok? Y disminuye en una gran cantidad el estrés que pueda presentar. Y bien, el valor agregado, hay muchas cosas que algunos hacen, otros no hacemos. Aromaterapia, musicoterapia, pacientes que buscan un estado o doctores que buscan un estado de paz, de armonía en su consultorio para poder brindar a ese paciente ese extra que siempre es bienvenido en la atención. Y bueno, por supuesto que esto del valor agregado tiene su ciencia. ¿Okay? Aquí les presento rápidamente dos artículos, uno en la parte de arriba del Journal Americano de Cirugía, donde habla del aroma naranja, ¿no? Para el control del estrés durante la extracción de un tercer molar, y abajo es otro para el control de la ansiedad utilizando lavanda, ¿no? Entonces, esto es real, hay que hacerlo, ¿ok? Y bien, en cuanto al diagnóstico, es muy importante realizar un diagnóstico efectivo. El diagnóstico lo podemos lograr haciendo una historia clínica detallada. Doctores, pierdan un tiempo, y lo repito varias veces. Esto es clave. Si nosotros hacemos una historia clínica correcta, rápida y sencilla, tendremos menos posibilidades de tener un accidente durante la consulta y tendremos más posibilidades de poder elaborar un adecuado plan de tratamiento, ¿no? Y esto es clave, elemental, desde el punto de vista donde lo quieran ver. Y bueno, si nuestro paciente tiene dolor, entonces entramos a hablar del mismo, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de dolor, tenemos que hablar de mediadores químicos de la inflamación. Y finalmente tenemos que hablar de las ciclooxigenasas 1, 2, de las prostaglandinas, todos estos mediadores químicos del dolor que forman parte importante de la ciencia que está atrás de esa sensación que el paciente sufre, ¿no? El ácido araquidónico es el origen de todo. Entonces, la fosfolipasa 2 es el origen de toda esa cascada
de neurotransmisores, toda esa cascada de sustancias que se liberan cuando nuestro paciente sufre dolor, ¿no? Entonces es muy importante conocerlas. No me voy a detener mucho tiempo en esto. Lo que sí quiero hablarles es de algo que es de gran interés especialmente para los colegas endodoncistas. Es esta lámina que se llama teoría de la sensibilización central. Esto no habla más que de una sola cosa: un paciente que está con una excitabilidad aumentada, un paciente que tiene impulsos trigeminales, un paciente que tiene dolor, activación de su tejido pulpar, es decir, ese tejido ricamente vascularizado e inervado está activado por una situación inflamatoria. Entonces entra en un estado que se llama estado de hiperalgesia. Y en este estado de hiperalgesia es donde se llevan a cabo la gran mayoría de las tasas de fracaso durante las técnicas de anestesia. ¿Ok? Entonces es clave nosotros identificar un estado de hiperalgesia, porque si nosotros identificamos a ese paciente que tiene dolor, podemos utilizar herramientas que tenemos para poder llevar a cabo un tratamiento de una pulpitis irreversible aguda de un primer molar inferior, que es el principal dolor de cabeza para todos, de una manera efectiva. ¿Cómo podemos controlar esta pulpitis irreversible, ese estado de hiperalgesia en estos pacientes que lo están padeciendo? Lo vamos a desglosar, lo vamos a revisar ahorita con herramientas muy sencillas, ¿ok? Hay otro fenómeno que se llama taquifilaxia, que lo tocamos en el webinar anterior y lo exentaremos por el día de hoy, ¿no? Les voy a presentar a ustedes algunos casos clínicos donde hablamos efectivamente de este estado de hiperalgesia y cómo sí puede ser resuelto este estado de hiperalgesia y cómo sí puede ser resuelto el día de la consulta el estado de dolor de nuestro paciente y cómo puede ser resuelto casos complejos de una manera muy sencilla. Este es un chiquito que acudió con nosotros con un proceso inflamatorio agudo en la región del espacio bucal en su mejilla del lado izquierdo, de origen dental, por supuesto. Sus ojitos revelan dolor, ¿no? Y ese es el paciente tratado 72 horas después, con un manejo que tenemos muy establecido en el proceso de las infecciones, que consiste en quitar el dolor, quitar el foco infeccioso y drenar a ese paciente, ¿no? Tenemos otra señora que acude con nosotros con un mismo aumento de volumen en la porción bucal que se está extendiendo hacia la porción submandibular, de origen infeccioso, de origen dental, ¿no? Y otra paciente que se resolvió el día de la consulta y una semana después viene sin secuelas y sobre todo con un rostro completamente diferente. Cuando ustedes vean un paciente con dolor, es un paciente que se ve envejecido, que se ve cansado, que se ve agotado por ese estado de excitabilidad excesiva, de dolor, de hiperalgesia, ¿no? Tenemos otro caso clínico por aquí, un aumento de volumen bucal del lado derecho, de origen dental, igual, provocado por un proceso infeccioso. Y ahí está el paciente una vez resuelto, ¿no? Y tenemos uno más, otra vez, aumento de volumen extraoral, de origen bucal, y nuestros pacientes resueltos a los días del tratamiento. Si se fijan, estos pacientes vienen de una manera completamente distinta como los encontramos, ¿no? Vienen con un rictus de dolor, desesperación, ansiedad, y después terminan contentos, hasta peinados, acuden de una manera completamente diferente. Todos estos pacientes aceptaron amablemente ser presentados en los webinars como este, ¿no? Y tenemos aquí otro proceso infeccioso de la parte superior que afecta incluso a la periórbita, ¿no? Entonces, todos estos pacientes fueron manejados de una manera efectiva con herramientas muy sencillas para controlar ese estado de hiperalgesia. Antes de esto, quisiera detenerme en esta lámina, porque esta lámina creo que puede ayudarles mucho en la práctica cotidiana, porque todos lidiamos con procesos inflamatorios, todos lidiamos con infecciones. La caries es la infección número 1 en el manejo dental. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una paciente joven de 30 años de edad con un aumento de volumen bucal que se extiende hacia sus tejidos blandos y que inició en un primer molar inferior con una caries que apenas pasó de la dentina a la pulpa, es decir, se volvió una caries de tercer grado?
pero sin ningún otro factor de riesgo, todos los demás órganos dentarios sanos, un paciente con higiene adecuada y que por un proceso de una pulpitis y un proceso que evolucionó a una infección, inmediatamente progresó hacia los tejidos blandos. ¿Y por qué este amigo tan conocido en el medio odontológico, que tiene múltiples focos sépticos dentales, no presenta una infección de este tipo? Sencillamente por algo, doctores. Nosotros cuando manejamos un paciente con un proceso inflamatorio e infeccioso, tenemos que contemplar tres cosas. Tenemos que contemplar que nuestro huésped, es decir, el paciente, genera una situación de inmunocompetencia o una situación de inmunosupresión, y eso es muy variable. Así como es variable en el dolor el umbral, también en nuestros pacientes es variable la situación inmunológica y tenemos que tomarlo en cuenta. También el agente, es decir, todas las bacterias que afectan a la cavidad oral son muy diferentes. La virulencia de un estreptococo tuyo al mío es completamente diferente. Entonces hay pacientes que son más virulentos que otros y tienen más predisposición a padecer esto, ¿no? Y la otra es el medio ambiente donde se desarrolla, ¿no? Obviamente, si tenemos un medio ambiente propicio, se desarrollará una infección. Y entre todo eso figura el tiempo, ¿no? Entonces es muy importante que tomemos en cuenta estos detalles. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o cuáles son los pilares en el tratamiento de una infección de origen dental? Tres, doctores, y se los comparto a ustedes el día de hoy. Antimicrobiano. Definitivamente el antimicrobiano que utilicemos, tenemos un armamentario enorme, es empírico, ¿ok? Consideramos siempre dobles o triples esquemas, dependiendo de la severidad de la infección. La dosis, el intervalo y el tiempo es fundamental. Un antibiótico tiene que ser manejado de una manera correcta en dosis, en intervalo, y la duración adecuada del tratamiento, ¿ok? Drenar el proceso infeccioso. No quiere decir que todas las infecciones van a afectar a los tejidos blandos como esta. Muchos pueden ser caries y el sencillo procedimiento de comunicar esa caries a la pulpa dental, trabajar el conducto, eso es drenado, ¿no? Entonces, esto es vital. Y la tercera, eliminar el foco de infección. Si hay caries, habrá que quitar la caries. Si necesita tratamiento de conductos, habrá que hacer tratamiento de conductos. Si hay necesidad de quitar el diente, hay que quitar el órgano dentario afectado. ¿Cuándo? Inmediatamente, ¿ok? El día de la consulta. Y aquí hay una gran controversia cuando hablamos de este tema, porque los doctores me dicen, pero el diente no se debe de quitar en un proceso infeccioso. Y yo les digo hoy todo lo contrario. Cuando tenemos un proceso infeccioso activo, nosotros, si el órgano dentario no funciona, se debe eliminar, ¿ok? ¿Cuándo se debe eliminar? En el momento de la atención, ¿ok? Y esto tiene respaldo hidrográfico. Esto es una lámina de las clínicas de Norteamérica de cirugía maxilofacial, donde habla el diente debe ser extraído inmediatamente en la presencia de infección aguda, y concluimos en la actualidad que el diente debe ser eliminado, ¿ok? Y bien, ¿qué soluciones tenemos para todos estos pacientes en estado de hiperalgesia? Doctores, les presento a ustedes la lámina, una de las láminas muy importantes en esta presentación. Medicaín. Medicaín es un anestésico local que lo describimos de manera muy amplia en nuestro primer webinar. Pertenece al grupo de las amidas. Sin embargo, este anestésico local, a diferencia de todos los demás, es un híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que comparte características de una amida, pero tiene un enlace éster. Y esa parte o esa estructura química del anestésico local, medicaín, articaína, es el anillo de tiofeno. Y este anillo de tiofeno le da grandes propiedades a este anestésico local. ¿Qué propiedad le da? Solubilidad de lípidos. ¿Y qué es la solubilidad de lípidos? Es la capacidad del anestésico local para penetrar a esa membrana bilipídica que tenemos en una fibra nerviosa, y automáticamente, al tener mayor solubilidad de lípidos, tenemos un mejor efecto, tenemos una latencia más corta, ¿ok? Además de que este anestésico local, medicaín, tiene un pH mucho más estable. Al tener un pH más cercano a lo fisiológico, definitivamente tendremos más éxito a la hora de infiltrar y a la hora de realizar técnicas de anestesia. Entonces, el anillo de tiofeno, como el anillo, es el anillo de poder en los anestésicos locales. Tiene una gran capacidad para trabajar en medios ácidos, es decir, en pacientes que están inflamados, en pacientes que están infectados, ¿ok? ¿Qué es lo que utilizamos? pHs
más cercanos a lo fisiológico, más cercanos a ese 7, 7.3. Y articaína, ese medicaín, es el más cercano de todos. Y bueno, ¿qué es lo que se hacía antes, no? ¿Qué es lo que se hacía antes de tener herramientas como medicaín? Bueno, pues utilizaban los buffers. ¿Qué es un buffer? Es una sustancia que se administra al cartucho dental para alcalinizarlo. Las principales sustancias utilizadas eran bicarbonato de sodio y calcio. Stanley Malamed creó este artículo que se llama Buffering Local Anesthetics en odontología y habla de todo un procedimiento para poder nosotros aumentar el pH de nuestro anestésico local, especialmente de la lidocaína, que es quien tiene un pH muy bajo. Y esto, ¿qué ventajas tiene? Pues al ser un anestésico local muy ácido y volverlo alcalino, disminuye el dolor al infiltrar, disminuye la lesión tisular y la latencia, que es el periodo en que el fármaco se administra y hace efecto, disminuye también, ¿no? Creo este dispositivo de OnPharma, que es un dispositivo que se comercializa en Estados Unidos. Aquí no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Bueno, hecho en México. Bicarbonato de sodio del 7.5%, un cartucho dental de lidocaína y utilizamos 0.6 mililitros, que es un tercio del anestésico con el bicarbonato, y lo colocábamos directamente en el sitio donde se iba a infiltrar, mejorando considerablemente el efecto en el paciente infectado, ¿no? Y aquí está su bibliografía. ¿Qué tenemos que hacer en el paciente de hiperalgesia? Pues definitivamente yo ya no hago esto, hago muy poco la técnica de buffer, que es lo que utilizo, medicaín, ¿ok? Si medicaín es un pH mucho más fisiológico que cualquier otro, entonces, y con una solubilidad de lípidos mucho más alta, por favor, les invito a utilizarlo en pacientes inflamados, en pacientes que están infectados, ¿no? Cuando no hay disponibilidad en alguna institución de medicaín, de articaína, entonces podemos utilizar de manera segura las técnicas de buffer. ¿Qué otra cosa utilizamos como herramienta para el control de ese estado de hiperalgesia? Definitivamente el uso de AINES. La utilización de un AINE 2 horas antes de un procedimiento, cualquiera que sea, paracetamol, ibuprofeno, ketorolaco, diclofenaco, disminuye considerablemente el estado de hiperalgesia y por lo tanto tenemos capacidad para poder trabajar de una manera más segura. Aquí vemos una marca que se comercializa actualmente en México, que tiene una vía de distribución muy rápida a través de vía oral, que es el dexketoprofeno, ¿no? También utilizado. Y aquí está la bibliografía de la premedicación en el paciente para aumentar el éxito en los bloqueos alveolares inferiores, que son el dolor de cabeza número 1, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar este procedimiento esta situación preoperatoria? La evaluación anatómica. Doctores, como les decía, pierdan un tiempo en la historia clínica, pierdan otro tiempo, un periodo muy cortito en evaluar a ese paciente. No es lo mismo anestesiar una mandíbula grande, una mandíbula prógnata, que anestesiar una mandíbula pequeña, hipoplásica. No es lo mismo anestesiar a un paciente pequeño a un paciente mucho más adulto. Es bien importante evaluar esto para evitar accidentes durante la administración de nuestros anestésicos locales, ¿no? Consideraciones especiales, como cuáles, el niño, ¿ok? El niño es un paciente que su anatomía es completamente diferente. Entonces, ¿cuál es nuestro dolor de cabeza número 1? La anatomía mandibular. El dolor de cabeza número 1, la anatomía mandibular atrófica, que es el paciente totalmente déntulo, donde no sabemos o no podemos localizar adecuadamente dónde se encuentra nuestro sitio de infiltración a la hora de realizar un bloqueo alveolar inferior, ¿no? Que es el dolor de cabeza número 1 para muchos de nosotros, ¿no? El nervio alveolar tiene una gran cantidad de variantes, ¿no? No es solamente un canal donde pasa un paquete vasculonervioso, sino que este puede ser bífido y tener variaciones anatómicas innumerables. Entonces, esto se convierte en un reto a la hora de realizar el procedimiento de anestesia. La anatomía del maxilar, esto es mucho más predecible porque es un hueso mucho más esponjoso. Al ser más esponjoso y tener todas estas microperforaciones en el hueso esponjoso permite realizar técnicas mucho más seguras y una difusión de nuestro anestésico más sencillo, ¿no? Y las técnicas palatinas, que finalmente son técnicas muy sencillas,
pero que a nuestro paciente le duelen. Ahorita vamos a ver que no le va a doler a nuestro paciente si hacemos algunas cosas. La anatomía del niño es completamente diferente. Hay un hueso en formación, un hueso que es córtico, esponjoso, un hueso que está en desarrollo. Entonces aquí tenemos que tomar precauciones a la hora de realizar nuestras técnicas de anestesia. Medicaína en el niño. Los colegas odontopediatras me dirán lidocaína en el niño, mepivacaína en el niño. ¿Qué es lo que hago yo? Medicaína, articaína. ¿Por qué? Porque finalmente al ser un anestésico local que es una combinación esteramida, tiene una eliminación más rápida. ¿Ok? Y al tener una eliminación más rápida del organismo es menos tóxico. Su toxicidad plasmática es mucho menor. Por eso lo utilizo con seguridad en el paciente infantil. Y bien, llegamos al evento transoperatorio. Vamos a atender a nuestro paciente y este paciente necesita de todos nuestros recursos, de toda nuestra experiencia, de toda la capacidad para poder hacer su estancia una estancia placentera, una estancia libre de las molestias, libre de dolor. ¿Qué tenemos que hacer? Elegir los anestésicos correctos, elegir una técnica correcta y la monitorización. ¿Qué es esto? Estar valorando constantemente cómo va esa técnica de nuestra anestesia, ¿no? A veces aquí me preguntan y dicen, ¿cómo podemos hacer un monitoreo del dolor? Bueno, es difícil, pero sí podemos hacer una cosa. Podemos hacer un monitoreo de nuestro bloqueo. A veces las porciones distales en un bloqueo alveolar inferior, anestesia en el labio, anestesia en el mentón, son muy pobres, pero aún así podemos trabajar con alguna restauración. Tenemos que ir evaluando todo eso, ¿no? Y bien, los anestésicos locales lo sabemos, lo vimos, lo hemos visto, han compartido muchos colegas toda esta ciencia del anestésico local. Es un medicamento, un fármaco que interrumpe de manera temporal la conducción nerviosa. Y hay conceptos básicos en todos los fármacos que son latencia, que es el tiempo que tarda el fármaco en actuar desde que se administra, y esto depende de la liposolubilidad. Por lo tanto, en pacientes inflamados, infectados, entre más liposoluble sea, mejor nos va a ir. ¿Quién es más liposoluble? Medicaína, ¿no? Potencia, menos es más. Y duración. Paciente que se une a proteínas, el anestésico local es un paciente que tendrá una duración muy prolongada. Definitivamente el anestésico local con mayor duración es la bupivacaína. No la utilizamos mucho en México, al menos no nosotros como odontólogos, pero los colegas anestesiólogos, vaya que la utilizan para bloqueos, ¿no? Y bien, el concepto de vida media es la cantidad o el tiempo que tarda el organismo en ser metabolizado. Si comparamos eso que platicábamos de las vidas medias entre un fármaco y otro, si comparamos a medicaína contra lidocaína, nos daremos cuenta que la vida media de la articaína es muy corta. ¿Por qué? Porque tiene la característica de ser un éster, y al ser un éster es metabolizado por el plasma, por la pseudocolinesterasa, entonces es un metabolismo rápido. En cambio, la lidocaína, al ser metabolizada por las enzimas microsomales en el hígado, el metabolismo es mucho, mucho más lento, ¿no? Entonces, entre más rápido se elimine el anestésico local, mucho menos toxicidad va a causar. 3.3 veces más rápida la vida media y la eliminación de medicaína, ¿sí? Y lo platicábamos, hay ésteres, hay amidas, ¿sí? Y esto es una manera de clasificar a los anestésicos, pero la otra más sencilla y más utilizada es de acuerdo a su duración. Hay anestésicos locales de duración muy corta, de duración intermedia y duración larga. Aquí básicamente pues, podemos comparar a lidocaína con mepivacaína, casi tienen la misma duración y latencia, solamente cambia ligeramente en que mepivacaína tiene una duración mayor en la pulpa, que esto es importante. Pero si comparamos otro anestésico de duración intermedia como la articaína, tenemos 60 minutos de duración pulpar, 3 a 4 en tejidos blandos y la latencia es mucho menor. Entonces, si tenemos nuestra oficina llena y queremos trabajar rápido en la cuestión anestésica, tenemos que utilizar medicaína. Y la bupivacaína que les platicaba tiene una latencia muy, muy larga, es decir, el efecto tarda mucho en trabajar. Sin embargo, tiene una duración de hasta 12 horas, doctores. Imagínense 12 horas anestesiados los tejidos blandos. ¿Esto se puede utilizar en cirugías mayores o en cirugías menores? Sí, siempre y cuando tengamos precauciones, porque sabemos que un tejido anestesiado es más susceptible a sufrir un traumatismo. Y bien,
todo lo que hacemos, toda la investigación siempre va buscando que nuestro anestésico local dure más. Entonces se han agregado sustancias como la hialuronidasa, que ustedes la conocen bien, el que se ha puesto gotas en los ojos, se agrega muy comúnmente a las soluciones oftálmicas para volverlas un poco más viscosas y que permanezca más en ese globo ocular. Igual manera, se ha mezclado metivacaína con hialuronidasa para aumentar la duración del efecto en los bloqueos alveolares, ¿no? Y bueno, esto, que lo decía el doctor Stanley Malamet, todos los pacientes que son anestesiados en posición supina y después se sientan en una posición semi-Fowler o Fowler, el tiempo de latencia se acorta. Esto no está totalmente comprobado, sin embargo, es algo que él pregona, es algo que él menciona mucho durante sus pláticas, ¿no? Bien, y a la hora de seleccionar el tipo de anestésico, a la hora de la selección tenemos que considerar la sal del anestésico, el tipo, tenemos que considerar la cantidad y la técnica adecuada. El tipo de anestésico lo seleccionamos de acuerdo al procedimiento. No es lo mismo atender una restauración dental que una extracción dental. No es lo mismo un tratamiento endodóntico que la realización de algo estético o de una profilaxis o un detartraje cerrado a un procedimiento quirúrgico, ¿no? La duración del procedimiento es muy importante y las características del paciente. No todos los pacientes son iguales y esto es clave, ¿ok? Otro caso clínico, tenemos aquí este chiquito que llega con nosotros por un aumento de volumen en la región submandibular del lado izquierdo. Este paciente viene sin dolor, ¿ok? Es un paciente que no es de origen infeccioso y le tenemos que decir a nuestro paciente, ¿qué crees? Te vamos a anestesiar y esta cara pone, donde lo tenemos que anestesiar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para el manejo de pacientes de este tipo que tienen trastornos como este, que es una afección de una glándula salival, es una ránula y por ahí tiene una caries, pero finalmente él venía por ese aumento de volumen? Entonces tenemos que utilizar anestésicos locales de acuerdo al caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el paciente infantil? Utilizamos medicaína, articaína, con una seguridad muy amplia y con un nivel de efectividad hacia los tejidos blandos, incluso linguales, bastante buena. Y tenemos este otro pequeño que llega con un aumento de volumen, este sí de origen infeccioso y con mucho dolor, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos? Sustancias anestésicos locales que sean bufferizados o en su caso anestésicos locales mucho más cercanos a los pHs adecuados, ¿no? Y ahí está nuestro paciente una vez resuelta la situación. Y bien, la seguridad del anestésico es vital. Tenemos que seleccionar el adecuado, lidocaína versus articaína, ya lo platicábamos, vidas medias, dosis adecuadas. En el paciente infantil, la dosis es muy importante. Decía Paracelso, nada es veneno, todo depende de la dosis. Entonces, nosotros obligatoriamente tenemos que conocer las dosis de nuestros anestésicos locales. En conferencias, en foros donde estamos cara a cara con los doctores, hacemos una pregunta siempre de entrada, que es, ¿cómo cuantificas, doctor? ¿Cómo dosificas tu anestésico local? Y todo el mundo genera o pone ojos de cómo le hago, ¿no? Cómo me enseñaron que un cartucho, 2 cartuchos, todo es por kilogramo de peso. En el paciente adulto son 7 miligramos por kilogramo de peso, ¿ok? En el paciente infantil son 5 miligramos por kilogramo de peso. Un cartucho dental de lidocaína trae 36 miligramos. Un cartucho dental de articaína trae 72 miligramos. Entonces, ahí vamos sacando la dosis máxima sin excedernos, porque si nos excedemos podemos tener una complicación, ¿no? Y técnicas adecuadas, bueno, existen 2 técnicas básicas, infiltrativa, es decir, una técnica donde levanto la mucosa y coloco solución anestésica e inmediatamente funciona, o una técnica por bloqueo, ¿ok? A la hora de elegir técnicas adecuadas en el manejo de pacientes inflamados o infectados, definitivamente siempre tendremos que escoger bloqueos y alejarnos del sitio del proceso inflamatorio que técnicas de infiltración. Sin embargo, las técnicas por bloqueo son desafiantes debido a las variantes anatómicas. La tasa de fracasos en anestesia pulpar, doctores, es de 40%. Eso quiere decir que de cada 10 bloqueos que realizamos en la mandíbula para el nervio alveolar inferior, 4 fallan. Entonces, esto es una tasa muy alta. Y esto no es culpa del odontólogo siempre, ¿no? A veces es culpa también de la anatomía de nuestro paciente, de esas variantes que tenemos tan complicadas. Y bueno,
Se han diseñado dispositivos como este dispositivo que se publicó en una revista dental para guiar la técnica de Gauge, que es una técnica suplementaria. Vean nada más el calibre del dispositivo o la forma que tiene. Si llegas con esto con un paciente, bueno, va a pegar un brinco y ¿qué me va a hacer este doctor? Pero finalmente se han hecho esfuerzos por crear dispositivos para sistematizar los bloqueos. Sin embargo, este es el del doctor Tiol, mexicano, cirujano, y estos dispositivos funcionan, pero definitivamente la anatomía o las variantes anatómicas a veces superan a la utilización de estos dispositivos. ¿Cómo determinamos si el anestésico local está funcionando? Sensibilidad en los tejidos blandos, sensibilidad térmica, sensibilidad a los tejidos duros y el acceso pulpar. Esa es la única manera de decir a nuestro paciente ya no le duele, si cumplimos estas 4 cosas, ¿no? Tenemos fibras nerviosas de todo tipo y bueno, entramos a las soluciones. ¿Existe manera de infiltrar a un paciente en la mandíbula con un bloqueo infiltrativo bucal y no una técnica alveolar inferior? Sí, siempre cuando utilicen anestésicos con mucha liposolubilidad como Medicaine, ¿ok? De otra manera no lo conseguiremos. Y las técnicas maxilares, la ticaína al tener una liposolubilidad muy grande, tenemos una gran difusión y podemos conseguir técnicas de anestesia bastante buenas. Y ya lo platicábamos en el webinar pasado, mandibular slump. Hay veces que el paciente, por más cosas que hagamos, ese paciente no se va a conseguir un bloqueo adecuado. Doctor, pero si ya atendí a ese paciente una semana antes y logré en el mismo sitio, sí, pero hoy no va a funcionar. Entonces, el mandibular slump o quedarme estancado es un fenómeno descrito. Entonces, contémplenlo porque a veces tendremos que reprogramar una cita en pacientes que no se pueden anestesiar correctamente. Y la cronobiología, otro tema que ya abordamos, que habla definitivamente que el reloj biológico, ¿ok?, afecta de manera significativa las sensaciones o el estado de hiperexcitabilidad de nuestros pacientes, ¿no? Y aquí tenemos algunas referencias bibliográficas. Quiero compartirles esta técnica para aquellos que creen que la anestesia palatina siempre tiene que ser traumática. Yo la he estado utilizando con una gran seguridad, la he estado utilizando con un gran éxito y estoy muy contento porque me ha funcionado. ¿Qué hacemos para anestesiar el paladar para que a nuestro paciente no le duela? Primero, elegimos un anestésico local con un pH fisiológico, Medicaine. Agujas cortas con doble bisel, agujas de septo, ¿ok? Secamos el área de la mucosa, colocamos anestésico local tópico con un hisopo médico, no con un hisopo convencional. Un hisopo médico es más largo y es rígido. Hacemos presión sobre la mucosa durante 45 segundos y después de ahí hacemos una prepunción con nuestra aguja, depositamos una gota de anestesia para después proceder, llegar hasta el sitio donde está el hueso e infiltrar lentamente. Y les garantizo, si lo utilizan, les va a traer una gran cantidad de bienestar a esos pacientes que les duele esa anestesia palatina. Es muy clásico que nosotros decimos, esto va a doler. Pues ya no. Si utilizamos la técnica de TAP, técnica traumática palatina, que aquí está el hisopo, isquemia, 45 segundos, y después nuestro anestésico local, pH fisiológico de una manera adecuada, tendremos éxito. Y este otro que es, quiero apurarme en el webinar para no pasarnos del tiempo, el bloqueo de AMSA o alveolar medio superior anterior. Esta técnica es súper importante para todos los rehabilitadores, porque con una sola inyección, una sola técnica de anestesia, conseguimos lograr quitar la sensibilidad de todo el área de incisivos, caninos y premolares, ¿ok? Y el paciente no tiene alteración en el labio superior, por lo tanto se pueden tomar fotos de sonrisa, todas las fotos sin el bloqueo de ese movimiento del labio, ¿ok? La técnica de AMSA se realiza trazando una línea media, ¿ok?, sobre los premolares y otra línea media en el paladar, justo donde trazamos esta línea media, a la mitad. Ahí vamos a encontrar ese plexo de múltiples agujeros en el maxilar por donde se va a difundir ese anestésico local que tenga mucha solubilidad de lípidos, y con un solo función en esta parte palatina nos permite trabajar todo este segmento, ¿ok? Esta es la técnica de AMSA. Y bien, sistemas digitales, yo en la actualidad estoy utilizando STA. Este sistema es un sistema de administración digital donde tiene un sensor que se llama el sensor de presión dinámica. Lo que hace es detectar
la presión del tejido que se está ejerciendo y automáticamente disminuye considerablemente el dolor. Si lo recomiendo, si me preguntan si lo recomiendo, definitivamente. Esto ha ayudado mucho a la práctica de la mejora continua en el dolor. Y bien, agujas dentales, no voy a hablar mucho de agujas dentales, lo único que les puedo ofrecer o traer con ustedes es que si tenemos agujas de doble bisel, doctores, ¿ok? Tenemos agujas que tengan un eje y un conector adecuado, tendremos mucho menos riesgo de ruptura de esa aguja, ¿no? Y al tener un diseño de doble bisel, tenemos la posibilidad de que al paciente le duela menos, ¿no? Entonces, existen diferentes calibres. Si me preguntan cómo trabajo, la gran mayoría de las técnicas maxilares, excepto el bloqueo infraorbitario, lo hago con aguja corta. Muchos de los bloqueos mandibulares los realizo con aguja larga. Y en el paciente infantil o en el paciente que es pequeño, utilizamos agujas cortas para bloqueos en el nervio alveolar inferior, ¿ok? Y aquí tenemos toda la bibliografía acerca de las técnicas que tenemos, ¿no? Y otro caso clínico, este es un caso clínico que me llegó, es una paciente que le fue realizada una extracción por terceros molares, viene con rictus de dolor y acude a la consulta con nosotros porque hace 2 horas le realizaron un procedimiento y tuvo parálisis de su lado izquierdo. Entonces, si ustedes pueden ver, el elevador el músculo elevador del párpado superior interrumpido, el músculo frontal interrumpido la función de los músculos bucales, ¿okay? Interrumpida la función de la rama marginal mandibular. Es un paciente que tuvo diseminación de ese anestésico local a la celda parotidia. Hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir bloqueos mandibulares y utilizar agujas largas. Si el paciente es pequeño, no hay necesidad de utilizar una aguja larga. Siempre que utilicen una técnica mandibular, en un bloqueo mandibular hay que tocar hueso. Esto es obligatorio con una aguja larga. Entonces, hay que tener cuidado porque si se va hacia la celda parotidia, vamos a llegar así, ¿no? Y eso es lo que no queremos que pase con nuestros pacientes. Y bueno, situaciones mucho más graves, como la ruptura de una aguja, cosa que afortunadamente no nos ha pasado y no nos debe pasar siempre y cuando utilicemos agujas de buena calidad, y cuando esta aguja por algún motivo se ha utilizado en repetidas ocasiones, hay que cambiarla, ¿ok? Y otras situaciones con las agujas, a mayor calibre de la aguja, mucho más riesgo de lesiones o parestesias en el nervio lingual. Esta es una consideración médico-legal muy importante, entonces hay que tomar en cuenta bastante esto. ¿Qué soluciones? Lo platicábamos, las agujas de septo que tienen doble bisel, que tienen un trayecto, un diámetro mucho más amplio para poder distribuir el anestésico de una manera más sencilla, con menos lesión tisular, ¿no? Fácil inserción. Vamos a adelantar esta parte. Vean una aguja que no es de doble bisel y esta es una aguja de doble bisel, ¿no? Grandes mejorías ha hecho septo en esta parte. Y para terminar, el posoperatorio. En el posoperatorio, aquí, doctores, es muy importante una cosa. El paciente, cuando se va de la consulta, es ahí donde nuestro paciente terminará de juzgar nuestra atención. Entonces, yo lo platico con mis alumnos. La cirugía no termina en el momento en que sacamos el tercer molar, sino cuando el paciente viene a consulta posoperatoria y nos dice, doctor, no me inflamé, doctor, no me dolió, doctor, me siento muy bien. Ahí termina, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro paciente posoperado esté libre de dolor? Bueno, utilizar analgesia anestésica. ¿Qué es esto? Anestésicos locales con buena duración, buenas técnicas para que le permita al paciente llegar a casa a utilizar su antiinflamatorio no esteroideo y administrarse antes de que padezca o que inicie ese proceso de dolor, ¿no? La utilización de AINES versus opiáceos, control de la inflamación, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tenemos que utilizar anestésicos con un vasoconstrictor, que sabemos que el vasoconstrictor más utilizado es la epinefrina, y la epinefrina es una catecolamina que causa aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial. Entonces, tenemos que utilizarlo porque incrementa la duración del efecto, disminuye la toxicidad, disminuye el sangrado, tiene grandes propiedades, pero hay que utilizarla con seguridad, ¿ok?
Medicaín tiene en su armamentarium en México adrenalina a una concentración de 1 sobre 200,000, lo que nos permite en pacientes que sufren trastornos cardiovasculares administrarlo de manera segura. ¿Okay? Si me preguntan en el paciente cardiovascular qué anestésico local utilizo Medicaín al 1 sobre 200,000 con toda la seguridad y la calma del mundo, siempre y cuando a ese paciente le evaluemos sus signos vitales previamente y no tenemos ningún problema, ¿no? Evitamos estas cosas como la reacción a la epinefrina, que es una reacción adrenérgica, ¿no? Entonces, utilizar anestésicos con menos porcentaje de vasoconstricción, incluso en tratamientos dentales que no son quirúrgicos, pueden utilizar un anestésico local sin vasoconstrictor, ¿no? Porque el anestésico propiamente, al ser vasodilatador, puede causar sangrado. Entonces, en cirugía, en extracciones, siempre tendrá que tener vasoconstrictor. Y el cartucho de vidrio es muy importante para verificar que no estemos en un vaso sanguíneo y tengamos ese tipo de problemas, ¿no? Prevención. Y bueno, y las emergencias médicas que se pueden presentar durante una crisis hipertensiva, habrá que tomar un buen curso de emergencias médicas en la consulta dental, porque un dolor torácico o una situación de una crisis hipertensiva puede progresar hasta un enemigo como el infarto agudo al miocardio, ¿no? Que habrá que darle el manejo adecuado, que es darle la mano a ese paciente, ¿no? Y bueno, hablando de vasoconstrictores, tenemos que hablar que Septol maneja Oravers, que es mesilato de fentolamina y revierte los efectos del anestésico local. Esto puede ser muy bien utilizado en niños para que cuando vayan a casa no tengan lesiones en sus labios por autotraumatismos, ¿no? Y aquí está la bibliografía. Y bien, AINES contra opiáceos, definitivamente conocemos nuestra escala, la escala de la OMS de dolor. Nosotros utilizamos siempre un armamentarium de primer escalón, AINES de todo tipo, ¿ok? Si acaso podremos utilizar un medicamento de segundo escalón, como es el tramadol o el paracetamol con codeína, pero ya no llegamos a ese tercer escalón donde el fentanilo, la morfina, la buprenorfina por vía subcutánea son analgésicos que no utilizaremos, ¿ok? ¿Qué esfuerzos se están haciendo actualmente? Bueno, aquí hay, por ejemplo, bupivacaína intraalveolar. En este estudio le colocan un catéter y le están colocando gotas de bupivacaína después de la extracción dental para disminuir el dolor, consiguiendo resultados muy buenos. Sin embargo, el paciente que se va con un catéter así es un paciente que se va con incomodidad, pero se están haciendo esfuerzos para poder mejorar ese dolor postoperatorio. Tramadol submucoso. Termino mi cirugía, hago una infiltración sobre el sitio de la cirugía con tramadol, disminuyendo considerablemente el dolor después de la cirugía, ¿no? Uso de clorexidina intraalveolar para disminuir el dolor después de la cirugía, para disminuir el riesgo de una osteitis alveolar o alveolo seco, ¿no? Y el control de la inflamación, uso razonado de AINES, doctores, con cuidado a los AINES, cuidado con los esteroides y termoterapia posterior al procedimiento, siempre enfriar el sitio donde fue intervenido un paciente, disminuirá el riego sanguíneo, permanecerá más el anestésico local y nos permite un margen de seguridad más amplio para poder administrar nuestros AINES. Y bien, el valor agregado que tiene Septol tiene esterilización central de sus cartuchos, tiene esterilización por humedad, cosa que no tiene ninguna otra marca, nos brinda una seguridad completa al ofrecernos anestésicos, cartuchos dentales libres de látex, libres de metilparabeno, que causan reacciones de hipersensibilidad, ¿ok? Y estas reacciones de hipersensibilidad se pueden presentar en la consulta dental, nos pueden generar una situación de una reacción alérgica local moderada, pero pueden progresar hasta un paciente con una situación como esta, o una anafilaxia, ¿no? Cosa que no le deseo a nadie. La única manera de prevenir eso es un interrogatorio adecuado, ¿ok? Utilizar anestésicos locales libres de látex, libres de metilparabeno. Y bueno, situaciones como pacientes que llegan a nosotros con alergia a todo tipo de anestésicos locales, esta es la manera en cómo los manejamos. Un triple esquema antihistamínico con un esteroide, con un inhibidor de receptores H2 y de receptores H1. Este es un esquema guiado por alergología para poder atender a ese paciente alérgico a la gran mayoría de los anestésicos locales. El tramadol se ha utilizado de manera efectiva como un anestésico local porque es capaz de reducir el impulso nervioso en las fibras de los dientes superiores, especialmente de los molares, ¿ok? Y bueno,
Esperemos que nunca lleguemos a una emergencia médica, pero recuerden que si tenemos una reacción anafiláctica severa, la única manera de resolverlo es con un EpiPen, que es un autoinyector de epinefrina. La epinefrina, al ser una catecolamina, provoca provoca aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, pero doctores, provoca broncodilatación. Y el paciente que tiene una situación de una anafilaxia está con una broncoconstricción tremenda y necesita broncodilatarse, y solamente la epinefrina es el tratamiento gold estándar para realizarlo. Esto tiene un costo aproximado de $500 en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacemos en México? ¿Qué es lo que hago yo en la consulta? Una jeringuita de 5 pesos, una ampolletita de 10 pesos, otra jeringuita de 5 y 20 pesos, una jeringa precargada cuando sospecho de que mi paciente puede tener riesgo de anestésicos locales. ¿Okay? Esto es hecho en México. Y no olvidemos que el látex es la alergia más común y hay muchas guías que hablan sobre anafilaxia. Bien, y en el cierre consulté este journal, varios journals acerca de dolor. El dolor es una gran preocupación para la comunidad médica, para la comunidad odontológica, al tener herramientas tan eficaces como la articaína, medicaín. No sufrimos tanto por esta parte, pero en el área médica sí. Entonces, hay journals que hablan de cómo poder manejar a esos pacientes que sufren dolor. Recuerden que en odontología no solamente existe dolor de origen infeccioso, existen en la actualidad muchas situaciones como que van más allá de un procedimiento quirúrgico, más allá de una infección, más allá de una pulpitis. Existen diagnósticos como neuralgias del trigémino, trastornos temporomandibulares que no son detectados a tiempo, osteitis alveolares que no son manejadas correctamente, síndrome de boca ardorosa. ¿Cuántos pacientes, y especialmente de la sexta o séptima década de la vida, que vienen a nosotros con ese ardor bucal y que decimos no tiene un origen aparente? Bueno, existe el síndrome de boca ardorosa, que es multifactorial y es muy difícil de tratar. En la actualidad es una de las causas de dolor más frecuente en el género femenino y en pacientes adultos, ¿ok? Y la fibromialgia, otra de las situaciones de trastornos musculoesqueléticos del tejido conectivo que causan grandes problemas de dolor. ¿Ok? Y bueno, recuerden siempre, doctores, siempre hay que cuidarnos de las consideraciones médico-legales. En la anestesia local es muy segura, es muy segura. Sin embargo, siempre estamos expuestos a tener una iatrogenia, y esta iatrogenia nos puede llevar a situaciones indeseables en nuestra práctica privada. Entonces, tengamos en cuenta todos estos pequeños tips o consejos que podemos ir implementando para mejorar y disminuir esos riesgos de situaciones médico-legales, ¿no? La norma oficial mexicana, hablando para la gente que nos sigue dentro del país, nos obliga a tener al personal capacitado en primeros auxilios, nos obliga a tener un botiquín de primeros auxilios, que al final de cuentas es una caja roja, y un curso de RCP actualizado. Por lo tanto, a pesar de que existe la ley del buen samaritano, nosotros podemos estar expuestos a una situación médico-legal, ¿eh? Entonces, ¿estamos preparados para una emergencia médica en la consulta odontológica? Muchos de nosotros no, ¿ok? Les dejo estas últimas diapositivas para que lo puedan consultar después en YouTube y con calma puedan armar una caja roja de una manera muy eficiente y a un costo muy bajo para que vean qué es lo que tiene que tener, ¿ok? Y de esta manera ustedes tengan medicamentos básicos como la adrenalina, un antihistamínico, un esteroide, o medicamentos como nitroglicerina, aspirina, glucosa en gel, sales de amonio, salbutamol, para tratar diferentes emergencias médicas que se puedan presentar durante la consulta dental, ¿no? Y siempre tener nuestras herramientas para monitorizar a nuestros pacientes, ¿no? Vía aérea, una serie de cosas que podemos tener. Bueno, esto ya no. El dispositivo de desfibrilación externa automática es muy difícil tenerlo, pero es importante que lo conozcamos, ¿no? Por lo menos no tener uno, pero sí saber dónde hay uno y saber cómo utilizarlo. ¿Okay? Doctores, por su amable atención, les agradezco completamente el haberme escuchado. Es un honor nuevamente haber estado con ustedes, y a Michael Cohen, nuevamente a Fer, a Fernando Flores, agradecerle infinitamente por la oportunidad de participar con Septon, que finalmente me encanta que estén metidos en esto, preocupados en el manejo del dolor, que nuestros pacientes estén mejor, ¿no?
Les agradezco su atención. Estas son las vías de comunicación que pueden tener conmigo. Cualquier cosa que se ofrezca y que pueda yo ayudarles, estoy para servirles. Muchas gracias.